Una vez más, agradecemos al Señor el que nos permita estar en este momento estudiando su palabra. Gracias por su atención y queremos pedirle que si usted tiene Biblia, busque la porción que vamos a estar leyendo en 2 Crónicas capítulo 36, los versículos 11 a 14. Antes de leer, quisiera, a manera de introducción, exponer una historia que ha sido conocida mundialmente porque una persona, en este caso el teniente Hiro Onoda, presentó un comportamiento completamente obstinado, y es de eso que vamos a hablar hoy, Dios mediante, y quiero tomarlo como punto de referencia. Este hombre era teniente del ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial. Antes de que terminara esa guerra, en medio de las fricciones que había, las grandes batallas, Japón lo dejó en una isla que pertenece a las Filipinas, la isla Lubang, y le dio la orden de que aun cuando los japoneses, el ejército se rindiera, él siguiera haciendo la misión que le habían propuesto. Terminó la guerra y Japón se rindió a los Estados Unidos. Y entonces este hombre empezaron a avisarle que la guerra había terminado, usaron una cantidad de estrategias para convencerlo y él se mantenía en su obsesión de que iba a seguir luchando. Usaron altoparlantes, lanzaron muchos folletos desde arriba diciéndole la guerra ha terminado, Japón se rindió, ahora es aliado de Estados Unidos. Se calcula o calcularon que 13,000 hombres estuvieron buscándolo en diferentes momentos en la selva de esa isla y el hombre insistía en que no iba a dejar de hacer su misión. No pudieron encontrarlo. Entre los esfuerzos que se hicieron se gastaron $500,000 tratando de que este hombre se convenciera de que no tenía por qué seguir luchando él solo, porque la guerra había terminado, y para que él quisiera volver a su casa, porque ya no había razón de seguir peleando y sobre todo haciéndolo él solo. Él no escuchó y por no escuchar, por mantenerse sin creer, que en este caso fue su grave error, no creer lo que le estaban diciendo, este hombre asesinó 30 personas de los lugareños del lugar, asaltó muchas veces las hortalizas que tenían para robar porque necesitaba comer, pero nunca él cedió a esto. Un día, de alguna forma, le llegó la información de que su comandante, el que le había dado la orden, le decía que regresara, que ciertamente hacía 29 años la guerra había terminado. Este hombre salió de la selva, lo perdonaron, el que era presidente en ese momento, y en diciembre de 1974 este hombre regresó a la civilización. Entró en esa isla o fue dejado por el ejército a los 22 años y a los 50 años, con una vejez prematura, este hombre se entregó. ¿Cuál fue el problema de este hombre? Que creyendo que estaba obedeciendo una orden, realmente estaba desobedeciendo porque le decían una y otra vez que era hora de regresar, hora ya de dejar de luchar, de pelear, de entendiera que los objetivos por los cuales él fue dejado ahí ya no existían. Muchas personas actúan como el teniente Onoda porque persiguen sus planes de manera obstinada. Y es, como dije al principio, de la obstinación que queremos hablar y regresamos de inmediato para empezar este estudio. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Lo invito a que juntos leamos
estos versículos que nos van a introducir a esta historia que vamos a usar como punto de referencia para hablar acerca de la obstinación. Dice Segunda Crónicas 36, empezando con el versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y escuche ahora esta frase, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y lo dejamos ahí porque estos 3 versículos nos resumen el comportamiento de un rey, y siendo tan corta, tan pequeñito este resumen, nos dice algunas de las actitudes que este hombre tenía, que son mencionadas de forma muy explícita en el pasaje. Este hombre, y esto es muy importante, este dato, era un pariente cercano de un rey anterior que fue conocido por su obediencia, por su deseo de hacer siempre la voluntad de Dios, que se llamó Josías. Josías fue reconocido, es reconocido en la historia de Israel como un rey que hizo la voluntad de Dios, y un rey al cual Dios prosperó grandemente porque su corazón estaba abierto a hacer el deseo de Dios. Aún siendo pariente tan cercano, un nieto de él, este hombre, Sedequías, reinó 11 años, y su reinado fue una de las, o la última de las crisis nacionales que hubo durante muchos años a consecuencia de esa actitud que mantenían los reyes anteriores. Así que Dios nos dice aquí cuáles eran las causas, cuáles eran las raíces que daban ese fruto tan malo en la vida de este hombre. En ese corto resumen, yo quiero que nosotros veamos 4 aspectos que son mencionados como comportamientos que daban lugar a esa actitud, a esa manera de ser, a esa forma de vivir que causó gran malestar a toda la nación. Porque la persona obstinada no solo se hace daño a sí misma, sino que hace daño a todos los que les rodean y aún a aquellos que están lejos. Medidas que se toman pueden tener tal alcance que perjudiquen a una familia, a una nación, a un vecindario. Y este hombre, que era el rey, causó gran mal a toda la nación. Lo primero que vamos a ver, según lo que dice el versículo, es que este hombre hizo lo malo ante los ojos de Dios. Aún habiendo sido instruido una y otra vez, y allí menciona el profeta Jeremías como alguien que Dios enviaba para decirle: cambia tu manera de ser, no sigas actuando de esa forma, aun cuando le mandaba el Señor palabra para que corrigiera su forma de ser, su comportamiento como rey, él no hacía caso. Hacer lo malo ante los ojos de Jehová quiere decir una persona que se obstina en caminar hacia el pecado en lugar de caminar hacia Dios. En segundo lugar, dice allí que era un rey orgulloso porque no se humilló delante del vocero, delante de aquella voz que iba a decirle: Dios no quiere traer juicio, Dios quiere que esta nación sea bendecida, Dios quiere que tú hagas lo justo. Para Dios bendecir, tenemos que entrar dentro de su obediencia. Y él no hacía caso. A eso se llama orgullo, el mantenerse queriendo hacer lo que la persona entiende que es lo mejor. En tercer lugar, aquí se habla que esta persona era dura de cerviz. Cuando la palabra de Dios habla de dureza de cerviz, se está refiriendo, cuando se habla de cerviz, se habla de esta parte posterior del cuello, que en las personas orgullosas siempre anda rígido, siempre anda muy por encima, porque está mirando a los demás por encima de su prójimo. Es una forma, una simbología que se usa, que Dios usa para decir que la persona nunca se humilla, nunca baja su rostro ante una advertencia, ante un consejo, ante una amonestación.
Así que Dios dice que este hombre era duro de cerviz, endureció su cerviz, es decir, se empecinó en seguir pecando, se empecinó en seguir haciendo lo malo. Y por último, nos habla de que este hombre, en medio de esa dureza, deja crecer un malestar general que luego va a dar al traste con el desastre general de la nación. Voy a mencionar esas 4 experiencias para que vayamos tomando el pulso de lo que va ocurriendo dentro del corazón, en lo interno de la persona, de este rey, de Sedequías, y cómo esa dureza de corazón, ese endurecimiento de corazón por mantener su orgullo, por mantener su rigidez, hizo que toda una nación sufriera la invasión del rey Nabucodonosor. El primer elemento que menciona la palabra es que este hombre provocaba el desastre nacional a consecuencia de la idolatría. Era un hombre idólatra, era un hombre que quería de manera voluntaria no hacer caso a Dios, sino hacer caso a sus deseos religiosos torcidos. Así que imitaba las costumbres de naciones que francamente estaban en contra de la voluntad de Dios, porque Dios siempre, desde que colocó al ser humano, desde que lo creó, se le mostró como Dios para que nosotros sepamos que solo hay un Dios, un solo Dios, el Dios verdadero, y que ese Dios se comunica a nuestras vidas para que nosotros escuchemos la verdad y querramos hacerla. Cuando Dios se manifiesta para que nosotros aprendamos que Él es el único Dios, y a través de Él es que podemos tener no solo vidas en sentido correcto, viviendo la plenitud que Dios quiere, para la cual Él nos creó, sino vidas que por obedecer a Dios son enriquecidas espiritualmente, emocionalmente, afectivamente, intelectualmente. Dios hace eso. Cuando este rey, conociendo que su antecesor había sido justo, recto, que Dios había bendecido y guardado ese reino, no hace lo que debió hacer. Él no aprendió de su antepasado, del rey Josías, que si escuchaba la voz de Dios, Dios que es Dios de misericordia y compasión, podía impedir que ese emperador Nabucodonosor invadiera, destruyera, terminara con la nación. Pero no ir, obstinarse en no ir, mantener la dureza de su corazón lo llevó a ese desastre. En segundo lugar, por medio a consecuencia de esa situación, la nación sufrió una invasión donde familias enteras fueron exterminadas, y aquellas que quedaron fueron llevadas, muchos de sus miembros fueron desmembradas las familias y llevadas al exilio, fueron llevados cautivos, fueron llevados como presos a otra nación donde sufrieron lo que era ser siervos de una persona que no tenía ninguna compasión hacia ellos. Evidentemente, cuando estas cosas ocurren, hay crisis económicas, mientras los 11 años de este hombre actuar de espaldas a Dios llevaron a la nación a una crisis y colapsa cuando ocurre esa invasión. Pese a todo eso, el rey no hizo caso. Es por eso que Dios habla y dice entonces, nos resume lo que había estado ocurriendo en su interior. Y es cuando dice, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Obstinar el corazón, de eso vamos a hablar dentro de un momentito, pero quiero que notemos que se llega a la obstinación pasando de un momento, de una actitud a otra. Cuando una persona llega a ese punto, a no escuchar, es porque ha entendido que solo su razón es la que vale, es la que debe prevalecer. Aún viendo evidencias, aún teniendo advertencias, insiste en mantener ese comportamiento. Regresamos de inmediato.
Estamos diciendo que el rey Sedequías no dio lugar a Dios en su vida, no escuchó las palabras, consejos, advertencias, mensajes reiterados que Dios le enviaba para que cambiara su manera de ser, para que dejara de pensar como pensaba e hiciera lo correcto, hiciera lo justo. Por no hacerlo, Dios define eso que le ocurrió como obstinación. La obstinación de su corazón no le permitió volverse a Dios. Y volverse a Dios significa no reconoció su pecado, no se arrepintió de su pecado, no permitió que Dios tocara su vida y por lo tanto en su desobediencia permanente atrajo la destrucción a su vida, la vida de su familia y la vida en conjunto de la nación. ¿Qué es la obstinación? Hay un diccionario muy conocido que ofrece su definición y da un ejemplo muy interesante acerca de esta palabra. Veamos cómo define la obstinación el diccionario y dice, es sostener o cuando alguien sostiene una opinión, actitud o decisión a pesar de razones que deberían disuadirle. Esto significa que la persona insiste en mantener su ruta, el camino que ha decidido seguir, las acciones que decide tomar, las emociones que tiene, los placeres que elige, cualquier cosa que lleve a la persona a enfocarse en lo que siente, en lo que entiende que debe ser, no le permite, aunque escuche consejos, aunque escuche verdades, aunque escuche evidencias y las vea, no se devuelve, permanece en su posición. Y al hacerlo, esa actitud reiterativa, rígida, inflexible, que no entiende razones, es lo que convierte a esa persona en un obstinado. Cuando el diccionario sigue hablando, dice, el ejemplo que da, y me llama poderosamente la atención, porque este es un diccionario no cristiano, es un diccionario secular, pero dice, esta palabra se emplea específicamente con referencia al pecador que persiste en el pecado o error a pesar de las amonestaciones. Fíjese qué interesante que este ejemplo este diccionario nos da un ejemplo que dice que donde se ve de forma muy evidente la obstinación es cuando una persona que está pecando, que sabe que está haciendo lo que no debe, o que quizás no sabe que eso está mal, pero alguien se lo dice, alguien se acerca, alguien lo aconseja, le presenta las evidencias y le dice las consecuencias. Aún así, la persona, a pesar de las amonestaciones, persiste, insiste, se mantiene en el pecado. Y esto es muy serio. Justamente esa actitud es lo que se describe en la palabra que ocurrió en la vida de Sedequías, que permaneció inflexible realmente ante todo lo que Dios le mandaba decir a través del profeta. La altivez y la desobediencia son una mezcla explosiva y totalmente destructiva. Cuando una persona, por su orgullo, por su soberbia, añade desobediencia, es decir, no hace caso porque no voy a hacer caso, no me interesa, déjenme ser como yo soy, déjenme actuar como yo quiero, esa persona permanecerá practicando lo contrario a lo que es bueno o es justo o es agradable ante los ojos de Dios. Lo que sería bueno para otros y para sí mismo, esta persona lo descarta e insiste en seguir actuando de una manera incorrecta. Sedequías nunca rindió su voluntad a Dios, nunca quiso hacer la voluntad de Dios. Esas palabras que eran enviadas eran rutas, eran caminos efectivos para evitar el desastre nacional, pero no hizo caso y al hacerlo de esa manera, la palabra de Dios dice que cuando fue invadida la ciudad, todos fueron apresados, su familia murió y él también. La obstinación
afectará muchas cosas en nuestras vidas. Y quiero hablar de algunas de ellas, porque muchos de nosotros no somos reyes, no somos gobernantes, pero sí estamos afectando con nuestras actitudes, nuestras obstinaciones, nuestra rigidez mental, nuestra insensibilidad hacia lo que Dios nos dice, las invitaciones de amor que Dios nos hace, las palabras que Él nos envía a través de las escrituras o de personas que Dios pone cerca de nosotros para que escuchemos que estamos en lo no recto, en lo no justo. Muchos de nosotros no hacemos caso. ¿Cómo afecta la obstinación a nuestras vidas? La obstinación afecta nuestra manera de pensar, porque justamente por pensar como pensamos es que nos hacemos obstinados. De forma que la persona contamina su mente y sus pensamientos, los pensamientos que esa mente genera son pensamientos que le dan justificaciones para permanecer haciendo lo que no debe, aunque escuche lo contrario. Como acabamos de decir, aunque la amonestación sea buena y la advertencia avise de los peligros, la persona permanece inamovible. Sus pensamientos, sus juicios de valor, sus opiniones están centradas en esa manera tóxica de pensar. En segundo lugar, porque afecta a nuestros pensamientos, va a afectar nuestras actitudes. Vamos a terminar haciendo lo que pensamos. Y nuestras actitudes, esa disposición que el ser humano asume, que usted y yo asumimos, para decidir cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar, esas actitudes llegan a ser tan rígidas como nuestro pensamiento. De forma que afectamos nuestras actitudes, nuestros pensamientos ya contaminados nos afectan, nuestra manera de comportarnos está afectada, pero nuestras emociones también salen lesionadas. Nuestros sentimientos salen lesionados. Y regularmente la persona obstinada se endurece, radicaliza su opinión y hace que su corazón, como lo hizo el corazón del rey Sedequías, se endurezca totalmente. No escuche, no atienda. Y aunque reciba, como recibió aquel teniente, una y otra información, tratando de convencerlo de que saliera de ahí, de que la guerra había terminado, los obstinados siguen peleando sus propias guerras y siguen dañando sus propios corazones. Y afecta la voluntad. Dios nos ha dado la voluntad para tomar decisiones correctas. Y tenemos un monitor interno que es la conciencia, que es esa voz que permanece diciéndonos: sigue, no sigas, detente, hace daño, no lo hagas, no lo repitas, no recuerdas ya lo que pasó cuando hiciste lo mismo. Esa voz permanente que está continuamente diciéndonos si debemos o no debemos tomar ciertas decisiones o ser de ciertas maneras. Acallamos esta voz y nuestra voluntad termina imponiéndose a la conciencia. Y esa voluntad, esa fuerza regalada por Dios a nuestras vidas para tomar decisiones rectas, justas, sabias, es totalmente colocada en el lado contrario a lo que es el deseo de Dios. Dios dice que cuando la voluntad de una persona queda atrapado bajo la influencia del mal, esa persona ha sido seducida y ha sido atrapada por el mal. Cuando la voluntad se desvía, toma un curso contrario al deseo de Dios, al buen deseo para nuestras vidas, cuando nosotros damos la espalda, cuando hacemos lo que hizo Sedequías, entonces esa voluntad hemos sido nosotros seducidos, engañados, atrapados, hechos cautivos, llevados a prisión espiritual y no podemos salir de ahí. Cuando la persona hace caso a lo que Dios le dice, cuando la persona inclina su corazón y en lugar de endurecerlo, le permite a Dios que ablande su interior para hacer la voluntad de Dios, esa persona es llevada por Dios, conducida por Dios a bien, nunca mal. Y déjeme decirle esto,
Dios nunca toma nuestra voluntad a la fuerza. Dios nos invita. Dios no nos engaña, nunca, ni nunca violenta. Teniendo el poder, nunca violenta nuestra voluntad. Porque Él nos hizo para ser libres, pero la libertad en el pensamiento de Dios es aprender lo que nos corresponde hacer, aprender lo que nos preserva, aprender a escucharlo para no entrar en situaciones que van a dañar tarde o temprano nuestras vidas. Dios quiere librarnos de la contaminación, de la corrupción, del desastre, pero solo es posible obedeciendo. Cuando una persona rinde su voluntad a Dios, entonces puede ser llevada por Dios a ese terreno de seguridad. Pero cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a nuestro orgullo, a nuestras trampas personales, cuando hacemos caso al mal, entonces nos va a ir mal. Dios no manipula, quien manipula nuestra voluntad es el enemigo. Ser obstinado es un problema sumamente serio. Y ser obstinado, dice la Biblia, nos vincula a pecados que son parientes de la obstinación. Dios nos habla en su palabra de que la obstinación está vinculada, tiene una relación directa con otros pecados. Y quiero hacer una pausa en este momento para entrar a explicar esos pecados, mencionarlos y explicarlos, porque es sumamente importante. Quizás usted y yo no hemos llegado todavía a esos puntos críticos de obstinación, pero estamos posiblemente caminando hacia allá. Tenemos que conocer cuáles son esos pecados y verlos a través de este espejo que Dios nos da, que es su palabra, porque si nosotros no hacemos caso, vamos a terminar siendo personas obstinadas. Y eso nos lo va a comentar la persona o las personas que están más cerca de nosotros. Nos empezarán a diciendo, pero es que nunca te llevas, es que nunca haces caso, es que nunca oyes, es que nunca atiendes, es que te digo las cosas pero no haces caso. Empezarán los que nos rodean a decir que estamos caminando en peligro. Y aún así insistiremos, porque el corazón se endurece. Nuestro orgullo no nos permite hacer caso a los demás. Hacemos esta pausa para hablar de esos pecados. Hablamos de la parentela que tiene la obstinación. Dios nos habla en su palabra de esos parientes cercanos que trabajan conjuntamente o que permiten que el terreno se vaya preparando para que se implante la obstinación en nuestras vidas. Uno de ellos es la rebelión. Una persona rebelde es una persona que no está de acuerdo con nada, una persona que insiste en hacer lo contrario, una persona que va, como se llama hace mucho tiempo, contracultura, va en contra de lo que debe ser, impone una cosa diferente. Una persona rebelde es una persona que se resiste a la autoridad que edifica, que necesita para su vida. Todos nosotros necesitamos estar bajo autoridad porque Dios así lo ha establecido. Eso es lo que mantiene fronteras saludables a nuestras vidas. Cuando una persona empieza a ser rebelde continuamente, bueno, una rebeldía siempre trae desobediencia, es una persona que se sale del cauce, va a transgredir la ley, va a transgredir las órdenes familiares, va a estar en contra de las advertencias que se hacen y va a empezar a tropezar en su vida, porque el rebelde vive cautivo en sí mismo y no puede salir de ahí porque ha insistido en ser como es. La rebeldía debe ser tratada desde pequeño, desde que el niño está pequeño. Cuando los padres ven la desobediencia permanente, deben tratar a ese niño, a ese hijo rebelde, para encauzarlo.
Dios habla, además de la rebeldía, habla de la soberbia, que hemos tocado varias veces. La soberbia va a terminar endureciendo el corazón. Es la forma de ver al otro inferior, de entender lo inferior, de menospreciarlo, de no tomarlo en cuenta. La soberbia no permite que el amor pueda expresarse de manera edificante y sabia como Dios lo ha planeado. Así que la persona que va caminando de forma soberbia, altiva, es una persona que primero dejó que su corazón se llenara de orgullo y al sentirse superior, al creerse superior, así avasalla a los demás. Lo próximo que Dios habla es de que cuando una persona es rebelde o es desobediente o es altiva o ya tiene tanto orgullo en su corazón, estas cosas lo hacen ser una persona que oprima a los demás en su trato. Es el tipo de persona que rompe las mejores relaciones. Es un tipo de persona que no puede respetar ninguna frontera, no toma, no honra, no toma en cuenta al prójimo y por eso oprime con su dureza, con su forma de hablar, con su forma de actuar. No tomar en cuenta la necesidad del otro lleva a estas personas a ese tipo de comportamiento. Por lo tanto, se vuelven ásperas las relaciones, se vuelven agrias y generalmente terminan siendo violentos hacia los demás. Como vemos, Dios nos habla de esas familias, esos primos que no van a ayudar al que empezó en una ruta, a caminar en una ruta torcida. La obstinación, por tanto, y esto es muy importante, Dios la compara, la vincula y la compara con algo. Y quiero tomar este texto, hablar de esto, son palabras que salieron del profeta Samuel ante un rey, otro rey, muy obstinado, muy rebelde, muy duro en su forma de ser y de actuar, muy poco sensible a la voz de Dios, totalmente desobediente, que fue el rey Saúl. ¿Qué dijo Dios a través de Samuel? ¿Qué le mandó a decir a Dios? ¿Qué le mandó a decir Dios a este hombre? Dios le había pedido que hiciera algo y él no lo hizo. Él arregló lo que Dios le dijo, lo editó a su manera y después se excusó y se justificó. Es decir, había caminado tantos años de manera contraria, en desobediencia, que cuando Dios le dijo, haz tal cosa, él lo hizo a su manera. Y entonces llega este profeta, un hombre obediente, totalmente diferente a Saúl, y le dice así, porque como, quiero que usted atienda esto, ponga atención a esto, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Eso aparece en 1 Samuel, libro 1 Samuel 15:23. Estas son las palabras que salieron, que Dios le dio a este profeta para que le dijera a ese rey desobediente, obstinado, que no era como él pensaba, sino como Dios le había dicho. Dios reitera una vez más y entonces compara esa manera de ser, de actuar, de comportarse no recta, Dios la compara como pecado de adivinación. Así que Dios vincula la adivinación con la obstinación. Como pecado de adivinación es la rebelión que precede a esto, porque rebelión llevará a obstinación. Así que Dios dice, ese pecado tan terrible que es buscar un adivino o ser un adivino, que están tan de moda en la televisión, en programas muy famosos, esos famosos mediums. Esas personas están infectadas por el enemigo, han aprendido a hablar las cosas que el enemigo les revela. Son instrumentos del enemigo. Y Dios dice, como pecado de adivinación es la rebelión, una persona que se rebela contra Dios, es una persona a quien Dios ve como si fuera un adivino, una persona intoxicada espiritualmente, una persona que está siendo guiada mal por aquel que es enemigo de su alma.
Y entonces Dios le sigue diciendo a ese hombre desobediente, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Es decir, la rebelión que te llevó a ser obstinado en tu manera de ser y en mantenerte fijo en tu posición, aunque yo te había dicho lo contrario, Dios le está diciendo, le está diciendo, tú eres como una persona que tiene ídolos, que hace ídolos o que se postra ante los ídolos. Una persona que no entiende que detrás de los ídolos, dice Dios, lo que hay son espíritus inmundos que capturan la voluntad y que capturan el deseo de una persona querer adorar, pero lo hacen en ignorancia, lo hacen en desconocimiento y sobre todo lo hacen en contra de lo que Dios ha dicho. No te postrarás delante de ninguna imagen, porque yo solo, Dios, soy el único Dios. Entonces Dios está diciendo, cuando alguien se obstina, Dios lo ve a los ojos de Dios, está viendo a un adivino y está viendo a un idólatra. Eso es sumamente peligroso. Dios está diciendo, esa forma de ser contamina, trastorna el alma, la corrompe y la persona termina siendo visto por Dios como alguien que se dedicó a ser adivino o a buscar el consejo de los adivinos, escuchar el futuro, saber qué me van a decir, o una persona que se postra ante los ídolos o que los produce, los crea, los tiene. La obstinación siempre atraerá el desastre a la vida. La obstinación nunca permitirá que una persona salga ilesa, a menos que antes de que llegue esa destrucción decida hacer caso a Dios, decida dejar esa rigidez, esa manera rebelde de actuar. Dios está diciendo que esto es un asunto bastante serio, complicado, y que cuando alguien no se detiene va a atraer desastre a su vida, como lo hizo Sedequías, que trajo desastre a la nación, al punto de que no quedó una familia ilesa, todas fueron fragmentadas, dañadas por la cantidad de personas que fueron llevadas no solo al cautiverio, sino a la muerte. Destruir nuestras vidas tiene siempre un precedente y se llama apartarse de Dios. Permanecer haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Vamos a hacer una pausa antes de terminar con algunas cosas que Dios nos enseña y algunos ejemplos, otros que nos da la palabra de Dios, de cuáles fueron las consecuencias o cuáles fueron los resultados de mantenerse en esa tesitura de no hacer caso a Dios. Regresamos. Hemos estado diciendo lo que Dios nos enseña en su palabra acerca de ese pecado tan terrible que es la obstinación. Y ahora quisiera que viéramos algunas consecuencias, el producto, el resultado de mantenerse haciendo lo contrario, aun cuando las evidencias nos enseñan o el consejo nos dice que no debemos seguir. El primer ejemplo lo encontramos en Éxodo capítulo 9, versículo 34. Ocurre cuando se acercaron Moisés y Aarón, que fueron enviados por Dios al faraón de ese momento, y les dijeron que era necesario que él dejara salir al pueblo. Faraón, dice la Biblia, se obstinó una y otra vez en no escuchar la palabra de Dios, en no hacer caso a lo que Dios le decía. Esa obstinación se repitió continuamente, para ser exactos, 10 veces. El hombre dijo 10 veces ante 10 momentos en que Dios le manda a decir, deja ir al pueblo, es hora de que los libertes, ya quita la esclavitud de sus vidas. Insistió en no hacerlo. Y dice la Biblia que en la manera en que lo iba haciendo, su corazón se iba endureciendo más. Y Dios le llama a ese comportamiento obstinación. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado fue que él llevó a su pueblo a la destrucción y llevó el dolor a todas las familias egipcias,
porque todos los primogénitos de toda familia fueron muertos la última noche. La última plaga fue esa. Una persona que insiste en no hacer lo que debe hacer va, repito, a atraer el desastre a su vida. Segundo ejemplo, en Números, libro de Números, Antiguo Testamento, capítulo 14, versículo 44, Israel se obstinó en subir al monte y eso trajo una consecuencia. ¿Cuál fue el resultado? El pueblo fue derrotado por sus enemigos. Otra vez se repite el mismo patrón. Obstinarse, ir en contra del deseo de Dios es atraer a nosotros destrucción. En Faraón la derrota, Israel la derrota. Otro rey, obstinado también, lo encontramos en Primera Reyes capítulo 12, 15, fue el hijo de uno de los hijos de Salomón, pero el hijo escogido para continuar el reinado de su padre. Roboán no escuchó el consejo de Dios, sino que escuchó, dice la Biblia, el consejo de sus amigos, jóvenes como él, sin experiencia, que tuvieron la infeliz idea de sugerirle, de decirle, aconsejarle, que hiciera todo lo contrario a lo que Dios quería. Al hacer esto, al no seguir el consejo, el reino se dividió, hubo una crisis nacional y el reino fue dividido. ¿Cuál es la consecuencia? División. ¿Cuál es la consecuencia? Que aquello que Dios había hecho y había guardado y protegido durante años fuera roto, porque no se hizo, no se obedeció lo que Dios quería. Cuarto ejemplo, Jeremías 44, versículos 15 a 27. Dios envía a este hombre a decirle al pueblo, a las familias del pueblo, no adoren ídolos, no hagan eso, Dios no lo quiere, ustedes lo saben, ustedes conocen sus mandamientos. Pero las familias, y así dice la Biblia, se levantaron en contra del profeta y se obstinaron en, dijeron, confesaron, seguiremos haciendo esto. Se obstinaron en seguir ofreciendo, dice la Biblia, incienso a una llamada reina del cielo que en ese entonces era adorada. ¿Cuál fue el resultado? La palabra dice que el mal les persiguió continuamente. No salieron de sus crisis. Cuando entendían que estaban saliendo, venía otra cosa contra ellos, porque la obstinación arrastra consecuencias negativas, porque no se sale ileso cuando se es desobediente, porque Dios no bendice nuestras vidas cuando hacemos las cosas contrarias a su voluntad. Ahora permítame decirle esto, y quisiera que usted escuchara con mucha atención. La obstinación suele disfrazarse o esconderse detrás de buenas cualidades. Yo quiero mencionar 4 cualidades que pueden engañarnos a nosotros mismos y pensar que estamos haciendo algo bien y que tenemos una actitud correcta y que estamos pensando adecuadamente, y es todo lo contrario. Vuelvo a repetir, la obstinación tiene la capacidad de autoengañarnos. Y detrás de la obstinación se esconde detrás de cosas que son buenas. Número 1, la dureza del obstinado se esconde detrás de la firmeza. Una persona firme es una persona que está decidida a hacer lo que debe hacer, porque ha llegado a ciertas conclusiones que le permiten tomar esa decisión. La firmeza no es un capricho, la firmeza debe ser algo, debe resultar de conclusiones, de análisis, de reflexión, de saber que ese es el camino que debemos continuar, aun cuando se presenten obstáculos. Es decir, ser firme no es ser irracional. Sin embargo, la obstinación, por estar fija en un pensamiento, se convierte en algo duro, fuerte, radical, como hemos mencionado antes, y se esconde detrás de la firmeza. Y entonces el papá o la mamá le dicen al muchacho que está teniendo una relación incorrecta con alguien que va a traer consecuencias malas a su vida, o viceversa a la muchacha, y no escuchan los padres, porque yo soy firme y yo voy a hacer esto y yo entiendo que eso está bien. Se está escondiendo, tiene una máscara de firmeza
pero realmente lo que está funcionando es la dureza del obstinado. Segundo elemento, la rebeldía, que de la cual Dios habla, que es como la obstinación o que precede a la obstinación, se esconde detrás de la determinación. Ser determinados es bueno. Usted toma una decisión, pero para que esa decisión se lleve a cabo, se necesita determinación. El corazón debe esforzarse en llevarlo a cabo, en hacerlo. Las buenas decisiones necesitan determinación. Pero cuando se es obstinado, se esconde la persona detrás de la rebeldía, o la rebeldía que lleva a eso se esconde. Lo que realmente está moviendo al que parece determinado es su rebeldía. Esto es muy importante. Y la rebeldía nunca traerá bendición. Ya lo vimos hace un rato. Una persona obstinada es testaruda. Es una persona, por ser obstinada, que se empecina en hacerlo como quiere. Y entonces no escucha, no entiende. Las personas que lo aman, que aman a esa persona, se han cansado de repetir lo mismo. Sin embargo, no cambia su proceder. ¿Detrás de qué se esconde la testarudez? Detrás del esfuerzo. La persona dice, no, es que yo me estoy esforzando para conseguir esto. Es que mi meta es esta, pero esa meta va a llevarlo no al éxito, sino al fracaso. Y es la testarudez del obstinado que lo está haciendo de esa forma. Por último, una persona se puede esconder, una persona obstinada se puede esconder detrás de aferrarse a algo, y lo que esconde ese aferramiento es la buena cosa que se llama perseverancia. Una persona insiste en enamorar a la esposa de su amigo. Insiste en el joven, el novio, en que su novia, para que le demuestre amor, tiene que tener una relación íntima. O insiste, porque la muchacha salió embarazada, en que es necesario abortar. Se aferra a la idea y cree que eso se llama perseverancia en lograr un objetivo. No, la perseverancia es una cualidad, una virtud, y no tiene dureza en ella, porque la virtud ennoblece el alma, no la corrompe. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que cualquiera de nosotros puede estar confundido, creyendo que somos personas perseverantes, somos personas firmes, determinadas, personas que hacemos esfuerzos reales, y nos estamos escondiendo detrás de las buenas virtudes, cuando lo que hay en nosotros es obstinación. Hay que tener muy claro que en el día de hoy nuestro mundo nos programa para ser personas obstinadas. Mire, el obstinado usted lo puede encontrar en el científico, en el religioso, en el profesor, en el gobernante, lo puede encontrar en cualquier profesión y lo puede encontrar en cualquier edad. Niños obstinados, jóvenes obstinados, adolescentes obstinados, adultos o ancianos obstinados. La obstinación nos está consumiendo, porque estamos alimentándonos de todos esos familiares que Dios nos enseña en su palabra, que son los que nos llevan al punto de mantener nuestra dureza de cerviz, nuestra obstinación de corazón. Dios nos está llamando a que nosotros nos demos cuenta que es hora de tomar otro camino. Por la obstinación han venido las guerras al mundo, están las guerras en el mundo. Por la obstinación, el amor ha dejado de ser. Estamos viviendo en la dureza. Por la obstinación, las familias se rompen, los esposos se dividen, porque nos han enseñado que tenemos que ser orgullosos y tenemos que mantener nuestro orgullo si queremos alcanzar nuestras metas. Estamos al borde del fracaso y es hora de que a Dios le hagamos caso, porque Él nos está enviando una y otra vez palabras que nos convenzan de que esa no debe ser la ruta que sigamos. Puede ser convencido el que es obstinado de su error. Aquí en la palabra de Dios, en el libro de Santiago,
nos dice claramente lo siguiente, y es son unas palabras que pueden darnos aliento, que nos dicen que hay que hacer algo para que la obstinación se rompa. Voy a leer los dos versículos. Está en Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Y dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y está diciendo, si tú te das cuenta de que alguien se ha apartado de la verdad por su obstinación, está pecando continuamente porque es obstinado, se ha comprometido a mantenerse de esa manera y no a escuchar, y tú insistes, y tú permaneces, y tú evidencias, y tú hablas, esa persona es posible que sea tocada por tus palabras, las palabras que vienen de Dios, y esa persona se convierta de su pecado. Dios nos dice también que una persona puede volver de su error, si toma la decisión de darle a Dios su corazón. La palabra de Dios es: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios está diciendo, si tú me entregas tu vida, si tú me permites gobernar tu vida, mi gobierno, que es gobierno de bien, de bienestar, de bondad, de bendición, de rectitud, de justicia, de amor, tú vas a vivir de una forma que tu vida no será intoxicada por la obstinación. Dame tu corazón, escucha mi consejo, mira en tus ojos mis caminos, atiende a lo que es realmente bueno y haz que tu vida se rija por esos principios, esas verdades, esas virtudes. Por último, Proverbios 3:7 dice de esta manera: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Tercer consejo, Dios nos dice, no te creas sabio en lo que tú piensas. Dame lugar a mí. Escucha lo que yo te digo. Haya en tu vida temor reverente a Dios. Hazle caso a lo que Él dice, para que entonces tu vida no se aparte de la verdad, sino que se mantenga en la verdad. Para que tu vida, si está en el error, sea parte del error y pueda disfrutar lo que realmente es bueno delante de Dios. Cuarto y último aspecto, Dios dice, no planees tu vida sin mí. No digas voy a hacer esto mañana, voy a hacer esto el año que viene, sin ponerme a mí dentro de tu agenda. Permíteme enseñarte. Usted lo puede leer, Santiago 4, versículos 13 a 16. Y Dios dice, en lugar de decir, si Dios quiere viviremos o haremos esto y aquello, muchos dicen, voy a hacerlo, tengo planes, sin tomar en cuenta que la vida está en las manos de Dios. ¿Cuál es el consejo? El Señor dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Es decir, Dios dice, si tú planeas sin tomarme en cuenta, eso es jactancia. Tu vida está en mis manos. Quieras o no, yo soy tu creador. Quieras o no, yo soy el que te doy la capacidad de vivir. Si no me tomas en cuenta, estás haciendo planes vanos, porque tu vida puede desaparecer en cualquier momento. Es necesario que usted y yo tomemos en cuenta estas palabras de Dios. No hay un solo ejemplo donde la persona ha sido obstinada. Se encuentra en la Biblia o se encuentre como ejemplo en la historia, a la cual le haya ido bien. Dios nos dice que siempre invitaremos el desastre a nuestras vidas si permanecemos obstinados. Dios nos permita tener corazones sencillos, corazones sensibles, corazones que quieren hacer la voluntad de Dios. Si eres obstinado, dile al Señor que te cambie, que cambie tu corazón. Te invitamos a llamar para que tú recibas más consejos, más evidencias y se ore por ti. Dios te bendiga.